¿Qué tal, queridos radioescuchas? Aquí nuevamente el equipo de The Word. Estamos aquí en un episodio especial de Creaciones y Creadores, su sección favorita. En esta ocasión tenemos como invitado al gran Jair Arts. Mucho gusto, Jair Arts. Si lo pronuncié bien. Es un honor tenerte aquí. Hombre, al contrario, es un honor estar con ustedes al fin en The World News. Ya teníamos rato con esto tratando de agendarlo y no empataban los tiempos, pero aquí estamos, a la orden y con ánimos. Claro que sí, ya Con este es todo. el final de temporada de la segunda temporada. Tenemos que cerrar con broche de oro. Estoy muy emocionado, yo estoy en estilo fanboy en estos momentos porque he visto tu trabajo a lo largo de los años cómo ha cambiado. Desde ser fanart, por decir alguna palabra simple, hasta todo un complejo multiverso que están haciendo, ¿no? Y que somos testigos de verlo, ¿no? Entonces, yo como buen fanboy voy a hacer mi primera pregunta. Y es, ¿de dónde viene tu nombre como artista? Es, es realmente muy sencillo, muy sencillo y a la vez no. Eh, Mi nombre tal cual es Yair, ¿no? Y toda la vida eh, fue el nombre que ocupé, o sea, tengo dos nombres, me llamo Eduardo Yair. Pero pues desde chico el Yair era como el más práctico, ¿no? El más fácil de escribir, el más, no sé, más cómodo de utilizar. ¿Qué sucede? Pues que en los noventas, Yair era un nombre raro. Era como, ¿cómo? Todo el mundo te preguntaba, te veían con cara de como de, ¿cómo? No sé, es como decir, no sé, algún nombre extraño hoy en día, ¿no? Llega a la academia y olvídate, se plagó de Yaires por doquier. Y fue un fenómeno muy chistoso. Cuando empiezo todo este rollo de postear trabajo en línea, de gestar los proyectos, que la cuestión que fanart, que cómic, que esto, eh, cometí varios errores de inicio de los que yo no estaba como del todo enterado. Yo estaba usando mi nombre como abreviado, que era Yair PT, eran mis apellidos abreviados, para firmar el cómic. Pero con el tiempo me doy cuenta que era necesario hacerme como un apodo o un seudónimo y era como más fácil que la comunidad en línea te ubicara así, pero que ese apodo, ese seudónimo fuera fuera muy corto, entonces no le puedes poner Jair Artworks and Illustrations eh, porque queda demasiado largo, ¿no? O sea, hay gente que tiene eh, nicknames muy cortos. El problema en mi caso es que yo ya había empezado los proyectos, así que no me podía poner el loco garabato o algún otro nombre nada más de la nada, porque era empezar de cero. Era hacer un punto aparte y órale. Entonces, el J-Arts sale de ahí, como que sentí que rimaba un poquito. Le hice ese pequeño cambio de que lleve Z, el Arts al final, una faltota de ortografía, pero en cuanto a marcas, pues funciona. Y como que J Arts fue como mucho más práctico, ¿no? O sea, me hubiera gustado que fuera una sola palabra, pero ya era muy tarde. O sea, ya llevaba como 4 años de cómic, ¿no? Cuando me doy cuenta de estas cosas, yo empiezo con el proyecto formalmente en 2014 y esto fue como 2018. Entonces, pues me pongo a rebautizarme en redes y todas mis redes sociales a ponerlas con el mismo nombre para asegurar el nombre para que no me empezara a sugerir Yair Art 57, Yair Art 35, y ahí me empezara a dar sugerencias bizarras, ¿no? Yo creí que el arte era como arte de la A a la Z, Pues porque... lo he interpretado de muchas formas, ¿sabes? Ajá. Antes iba a ser el J-Arts o Yards, o se trataba de que fuera una palabra, pero no podía perder el Yair por los años que llevaban de antecedente, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta se la dejo a mi amigo Ricardo, que ya... Adelante. Pues a mí me gustaría preguntarte un poco de tu primer trabajo, porque por lo que estuve investigando, si no estoy mal, creo que tu primer cómic o tu primera obra fue Coatl, ¿no? El Defensor, y pues me gustaría preguntarte un poco cómo nació ese proyecto, ¿no? ¿Cómo fue?
el proceso de crear esa historia de decir, pues se me ocurrió un día que estaba dormido, me desperté y pum, nació esa historia? O no sé cómo fue el proceso, la idea nació así de un día a otro, o fue una idea que tuviste hace muchos años y la fuiste desarrollando hasta que un día simplemente se dio. No sé si nos podías contar un poco de ese proceso de tu primera obra, cómo fue el proceso creativo, si fue una historia que ya tenías trabajando. Más que nada me gustaría saber eso, ¿no? No sé si nos podías contar un poco de eso. Sí, cómo no, mira, he contado un montón de veces el cómo nació Coatl y siempre sale algún detalle adicional, ¿no? Eh, Voy a hacer un pequeño flashback otra vez a mi juventud, a mi adolescencia. Eh, yo siempre fui como el chavillo al que le gusta dibujar del salón, ¿no? O sea, siempre fui como el de, el maestro o maestra ocupaba que le ayuden con dibujos de algo, o era yo con el que te juntabas para hacer el proyecto que ocupaba dibujar una manta o dibujar un pellón, esas cosas, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque yo en esa época empiezo a considerar, oye, no sería tan mala idea tratar de vivir del dibujo, o sea, que dibujar, todo este rollo, pintar, etcétera, fuera lo que me diera trabajo. O sea, ¿para qué meterme otra carrera de otra cosa que realmente me interesa tanto a esto que ya es como mi pasión, mi gusto y toda la cosa, ¿no? Eh, Salgo de la prepa, busco carrera, curso una licenciatura en artes, pero viene lo mismo al salir, o sea, egresas, ¿cuántos de nosotros no egresamos de una licenciatura y no sabes qué rayos hacer con tu vida, ¿no? O sea, dices, sí, ya estudié esto, pero ahora ¿cómo trabajo, no? O sea, ¿cómo se le hace eso de trabajar? Nada más busco vacantes o qué, o sea, no sabes, no sabes. La neta es que no sabes y quien te diga te está mintiendo. Aún el que está más acomodado y lo que quieras, el que tiene palancas, aún ese, no, ese cuate no sabe qué diablos hacer. No lo sabe. Y en mi caso, egreso, a mí me gustaba mucho la cuestión de la docencia, ¿no? Siempre eh, tuve esa inquietud de tratar de enseñar, ¿no? Esto que tanto me apasiona, que tanto me gusta. Pero estaba esa otra parte de que siempre me gustaron los cómics. En la secundaria, prepa, siempre dibujé pequeños cómics, pequeñas tiras, que no pasaban de ser chistes o chascarrillos de la bolita de amigos, ¿no? Que incluso si los leyera ahorita, pues ya ni les entendería, ¿no? Porque eran como carrillas muy locales, que solo en ese tiempo y contexto, ¿no? Tenían sentido. Ah, ya saliendo de la carrera con otra mentalidad es cuando digo, oye, pues no estaría mal intentar esta onda del cómic, pero un poco más profesional con lo que ya sé que hago. Y es a lo que quiero llegar. Es una situación muy extraña porque una cosa es estar fuera de todo este entorno, ser fan, ser lector, ser friki, con leer manga, leer cómic, ver anime, jugar videojuegos. Y otra cosa es ya querer trabajar estas cosas, ¿no? Ya cuando entra la palabra trabajo cambia todo. Entonces Coatl era un proyecto que no se llamaba Coatl, pero yo estaba como con ese esquemita, ¿no? De crear algo propio. Porque el fanart me gusta como cualquiera, o sea, soy fan de franquicias y de un montón de cosas, pero pues a mí la neta no me llenaba nada más dibujar X personaje que me gusta, ¿no? O sea, eso como que no, o sea, yo sí quería tener cositas propias, ¿no? Quad lo intenté hacerlo en la carrera y no lo logré porque de verdad es muy difícil hacer cómic. O sea, es muy difícil. O sea, quien les diga que hacer cómic es fácil les miente, pero con todos los dientes, de verdad. O sea, es difícil. Incluso hacer tira es difícil. Yo respeto mucho a cualquiera, o sea, cualquiera que se avienta a hacer viñeta, lo respeto mucho más que el que hace fanart porque es una bronca, aunque hagan monitos simples. Entonces, trato de hacer este cómic de un superhéroe mexicano. Fíjate, en ese entonces, eh, por eso te digo que es muy diferente estar afuera de este entorno como fan a estar dentro como creativo, porque pasa lo mismo que Dante me decía hace rato, ¿no? O sea, fuera de transmisión pues de tu conocido, ¿no? Que no sabía que había proyectos mexicanos y todo este rollo. Yo en Sí. ese entonces yo creía que yo era el primero que hacía un superhéroe mexicano, ¿no? O sea,
nada más para que veas ese nivel de desconocimiento. Entonces yo, no, pues voy a ser el primer superhéroe mexicano de esto. O sea, sí, el Santo y Calimán, pero el primer superhéroe como prehispánico, ¿no? Con influencia prehispánica. Ah, empiezo el proyecto, no me salió, no me fue bien, no me gustó, y me esperé hasta salir de la carrera. Lo volví a intentar, 2013. En 2014 sale el 1 de Coatl. Eh, Fue un rollo bautizarlo, llegar al diseño. Híjole, es que sí es muy complejo. Así empezó. No, y esa sí fue una historia increíble. Mi, Bastante. Me quedé mi fascinado siguiente por todo el pregunta va a ser proceso. una pregunta más que nada al fan art. ¿Cómo fue eso de alejarte del fan art para hacer tus propios diseños de las franquicias que a ti te gustan? Mira, cuando me meto en todo este rollo del cómic, y antes realmente yo no era como muy de seguir artistas o de seguir cuentas de dibujantes o de... No, la neta no, o sea, eh, ¿qué pasa? Pues que vi que había un montón de gente que, no sé, está tal película de moda, pues te dibujo eso que está de moda. Salió temporada del anime de verano, te dibujo eso. Salió esto, o sea, viven de la moda, viven de lo que está. Y no está mal, creo que es muy respetable. Pero a mí la neta no me llenaba eso. Yo dije, bueno, ¿qué pasa? O sea, debe haber un área gris que me permita ser creativo con las franquicias que me gustan, ¿no? O sea, creo que ahí ya estaría yo haciendo un aporte. Porque yo no sé, o sea, soy fan de Pokémon, pero dibujarte Pokémon normales nada más por hacerlo, la neta no me llama la atención y lo mismo aplica con cualquier otra cosa. Entonces, así fue como, es lo que te digo, cuando te metes a esto como un creativo, como en la cuestión de producción, ya no lo ves igual de escueto que estando afuera, o igual de superficial que estando afuera. No es que esté bien o mal, pero ya cuando esto se convierte como en tu modus vivendi y en cuestión laboral, pues sí le andas buscando, ¿no? O sea, como que siempre hacer una propuesta, siempre andar tratando de aportarle algo, ¿no? Sobre esta parte, es que estuve viendo y vi que también hiciste un TSG. La verdad, yo no estoy muy metido en el mundo de los TSG y quería preguntarte un poco cuál fue el reto para crear tu propio TSG ahí por el 2016, ¿no? Porque vi que al parecer hiciste una colección y por lo que vi es una de las colecciones más grandes, ¿no? Más extensas creadas en México, ¿no? Y pues no sé, quería preguntarte un poco qué fue lo complicado. Supongo que tú eres bastante, ¿cómo se llama? Conoces bastante del tema, ¿no? Digo, uno que no es tan conocido, de lo poco que sabe, pues sabe que es un mundo bastante complejo, un mundo bastante grande. Y no sé, quería preguntarte cómo fue el proceso, el desarrollo de este proyecto que hiciste, ¿no? De este TCG que creaste. ¿Realmente fue complicado? ¿Cuáles fueron los mayores problemas que tuviste, ¿no? A la hora de crearlo? Así como crear ya un juego de mesa, ¿no? Porque digo, todos en algún momento quieren crear algo así físico, ¿no? Un juego de mesa, un TCG, un videojuego, ¿no? Y tú te atreviste y hiciste un TCG, ¿no? No sé si nos podías hablar un poco de esa parte, ¿no? Sí, mira, tocaste un tema bien interesante y complejo porque me siento actualmente con las licencias para dar un simposium de qué no se debe hacer al meterse en este tipo de temas. Fíjate que, no sé, o sea, como a muchos de mi generación, pues nos pegó el boom de Yu-Gi-Oh, ¿no? O sea, Yu-Gi-Oh fue como algo, o sea, creo que nos pegaron varios trancazos de juventud, y pega Caballeros del Zodiaco, luego pegó Dragon Ball, pega Pokémon y ¡pum! El remate fue Yu-Gi-Oh, eh, o sea, bueno, Pokémon y Digimon, pero Yu-Gi-Oh fue como la estocada final, ¿no? De niñez a pubertad de muchos de nosotros. Eh, yo sé que Yu-Gi-Oh no es como el primer juego, ni de cerca, o sea, fue Magic. Ah, híjole, pero ya cuando empieza el proyecto de Coatl y empieza, digamos que a agarrar como cierta estabilidad del cómic, se me metió la idea loca, ¿no? De, oye, ¿qué pasaría si hago
tarjetitas con los personajes del cómic. O sea, la idea era hacer algo como, no sé, como esas cartitas que te venden en las papelerías, ¿no? Que solo son como cartas coleccionables. O sea, no es un juego, sino que solo son cartas que compras como estampitas para coleccionar. O sea, no sé, se me hacía como divertido que mi cómic, que es pequeño, pues tuviera esas otras cositas de merch que tienen franquicias internacionales, ¿no? O sea, a mí se me hacía casi como satírico demostrar, ¿no? Que un proyecto chiquito podía tener juguetes, figuras y que un chorro de cosas por las cuales las empresas pagan millones para que otras empresas se las licencien, ¿no? A mí se me hace hasta como un poco crítica a ese sistema, ¿no? Y pues, por diversión empiezo a gestar eso, ¿no? Unas cartitas de los personajes del cómic. Pero empezó a crecer la idea y efecto bola de nieve empezó a crecer y, ¿qué pasaría si les pongo puntos de y cosas? Entonces, menciono a Yu-Gi-Oh nada más como una influencia porque pues, está el TCG de Pokémon, está, o sea, Dragon Ball tuvo TCG, o sea, creo que es todo un usar en reglas propias, o sea, como irme zafando del concepto inicial. Oye, y si hago reglas propias, oye, y si hago un diseño de cartas propio, oye, y si hago un estilo de juego propio. Y fue creciendo la bola de nieve, ¿no? Se convirtió en un proyecto que dejó de ser de Coatl y se convirtió en algo más general. El proyecto se llamó Choque de Héroes y era el único TCG mexicano hasta ese momento. Y pues fue bien interesante porque duró varios años, o sea, se convirtió como en un proyecto paralelo a Coatl. Incluso hubo una temporada en la que yo no podía llevar ambos proyectos, tenía un socio que trabajaba conmigo en el juego de cartas, y el juego de cartas empezó a volver muy demandante, y ahí es donde te juro que podríamos hacer una plática nada más del juego de cartas, porque, eh, híjole, se convierte hasta en una crítica social, ¿no? O sea, en que realmente hay mercado para juegos así en México. ¿De qué forma reaccionaron los jugadores de otras cosas? Porque hay gente que dice, no, no inventes, va a ser un boomzazo, todos los que juegan Yu-Gi-Oh, Pokémon, bla, 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 todos los que les gustan las cartitas te van a comprar tu juego. Mentira, mentira. O sea, los juegos de cartas son como el fútbol, si le vas a las Chivas, le vas a las Chivas, si le vas a la América, le vas a la América, y eso jamás va a cambiar. Entonces el carnal que ya juega Yu-Gi-Oh nunca lo vas a hacer jugar otra cosa. Son muy poquitos casos de gente que se aventura a jugar otras cosas. Porque pues yo como exjugador de Yu-Gi-Oh! Y de este tipo de juegos, pues sabes, ¿no? Que detrás de estos juegos hay toda una mafia de reventa de cartas. Es muy demandante igual. Y es muy demandante y es una mafia de reventa de cartas. O sea, si las cartas no valieran o no tuviesen valor de reventa, estos juegos no seguirían vivos. Así de fácil. O sea, Yu-Gi-Oh se mantiene de la especulación. Es la verdad. O sea, a- tú vas a cualquier Friki Plaza y eso es lo que mueve el juego. O sea, no es como que Yu-Gi-Oh siga súper de moda. Los que siguen jugándolo son los que lo agarraron hace años. O los que se enteran que, ¿sabías que esta cartita vale 500 pesos o más? Revéndela y te compras sobres y de ahí compras más y te vas metiendo, te vas metiendo. Entonces, se convierte en un juego de azar como cualquier otro y un vicio porque hay lana involucrada, ¿no? Entonces, al estar ofreciendo un juego que no tiene esas características, no las tenía al principio, después las empezó a tener. O sea, nada más, por eso les digo, yo les puedo hacer un simposio y se vuelve un tema espinoso porque yo tenía que tomar decisiones difíciles, como de, es que esta carta que estamos haciendo es muy poderosa, hay que restringir cuántas veces te puede salir en la caja de sobres, ¿no? Porque empezó a haber una pequeña comunidad que jugaba el juego, entonces, pues, ¿qué pasó? Que empezaron a comprar-vender cartas, a vender cartas sueltas y empezabas a ver dos, tres tipos ya con su carpeta, pero de nuestro juego, revendiendo las cartas sueltas. Y es que las cartas más fuertes, como eran más escasas, pues ahora son más raras y te las vendo más caras.
y hasta Choque de Héroes empezó a caer en esas manías. Entonces, te juro que fue como una pequeña incubadora, o sea, un pequeño experimento social indirecto de lo que pasa con los grandes juegos y lo difícil que es de controlarse. Yo quise ser ahí el samaritano y de repente hice experimentos en los que les daba las cantidades de cartas. O sea, esta carta es fuerte, mete un chorro de esas. ¿Qué pasaba? Pues que todos la tenían, entonces esa carta no valía nada. Oye, pero todos pueden jugarla. Sí, pero no nos importa porque no vale, porque no cuesta. Entonces, ese juego duró 4 años, o sea, duró 4 años, eh, casi tuvimos 500 cartas diferentes, y el juego se llamó Choque de Héroes porque yo empecé a invitar personajes de otros artistas de cómic, amigos, colegas, conocidos que yo iba conociendo en los eventos grandes, y empezaron a aparecer como invitados. Entonces yo tenía hasta un sistema en el que yo le regalaba cartas al autor para que él las regalara con su libro. Ah, ¿me compraste mi cómic? Pues tenía una cartita del juego donde salgo, ¿no? Y estuvo bien interesante porque fue llevar el cómic mexicano a un sector a la que le importaba un pepino el cómic mexicano. O sea, es gente que son fan del anime, del manga y del K-pop y de lo que quieras, los videojuegos, pero el cómic mexicano no es uno de sus hobbies. Pero de repente, pues por jugar la carta de tal o cual personaje, ah, sí, pues es que este mono es de un cómic de aquí de México. Y mucha gente conoció a Coatl por Choque de Héroes. O sea, para ellos Coatl era un personaje más del juego, ¿no? O sea, es muy interesante. Esta es la versión súper compacta de qué pasó con ese proyecto. Te digo, duró 4 años. En el 2020 no tuvo nada que ver con la pandemia. Unos meses antes de empezar la pandemia, los costos cada vez eran más altos. Los costos de producción eran, híjole, yo creo que se habían triplicado respecto al inicio del juego. Y era difícil ya mantener el precio de venta económico que estábamos manejando. Sumado a que pues, siempre había exigencias de la gente, ¿no? O sea, siempre querían más y más y más y querían que les diéramos cartas con calidad de Yu-Gi-Oh, pero a 10 pesos el sobre. Y que fueran holográficas, y que fueran esto, y que fueran lo otro, y que tuvieran letras doradas, y que, ajá. Y, no, pero el sobre que no suba, que cueste 10 pesos, 15 pesos, porque más no voy a pagar. Era un absurdo, total. Pero pues se juntan todos esos elementos y fue, ¿sabes qué? Esto ya no es costeable, es demasiado tiempo, ya ni siquiera podríamos hacerlo por amor al arte, es demasiada exigencia, el juego se tiene que mantener balanceado, cada carta nueva que avientas desbalancea el juego, hay que balancearlo, que hacer listas de cartas prohibidas, es un rollote. O sea, me gustó mucho vivirlo, pero no lo volvería a hacer ni de chiste. No lo volvería a hacer, o sea, porque fue una etapa de mi vida que sí disfruté mucho, pero no, o sea, y convivir con una comunidad y tener que tenerla contenta en cuanto a su compraventa y sus gustos y todo este rollo es bien complejo. Yo soy fan de ese género de juegos, pero ahora que lo dices, sí, o sea, ya lo analizas de una manera muy subjetiva y sí pasa todo eso, ¿no? O sea, como que empieza a haber un capitalismo agresivo al haber una escasez de un producto, ¿no? Y sí, es bastante impresionante. Bueno, mi siguiente pregunta, si ya terminaste claro, es has como que tachado toda una lista de sueños que cualquier freak en este medio ha hecho desde hacer su propio juego de cartas, su propio cómic, pero creo que el más difícil por todos los componentes, tanto audiovisuales como auditivos, como de interacción es el videojuego. Pero tú estabas haciendo un videojuego que justamente se basa en y expande el universo de este quad y es una complejidad completamente diferente a todo lo demás que habías hecho. O sea, ¿cómo fue ese impulso de querer hacer esa novedad cuando realmente, o sea, ya sabemos que México sí ya tuvo una historia, un antepasado del cómic, que hubo un antecedente, pero del videojuego nunca hubo uno? Mira, México es bien interesante con esas cosas. Me ha tocado conocer gente que está incluso metida en historia del cómic mexicano. Gente que se dedica a documentar qué se hace, qué se ha hecho, qué se está trabajando.
qué está de moda, qué ya no está de moda, qué funcionó, qué no funcionó en el cómic mexicano. Y ha habido de todo, ha habido de todo, incluso creo que se puede dividir en etapas muy importantes. Eh, Tenemos el boom del cómic mexicano en los 50, ¿no? Tienes cómics del Santo, tienes a Calimán, al Pantera, Chanoc, un montón de personajes, ¿no? O sea, no acabo de nombrarlos. Ese boom llega a su fin por causa de la televisión, llegan los 80, si acaso Carmatrón fue lo que reflotó en los 80 de lo más notorio en cómic mexicano, había otras tantas cosas, propuestas. En los 90 artistas de Monterrey empiezan a reflotar y sale Ultrapato y salen los Valiants y Cerdotado y un montón de otros personajes, ¿no? O sea, cada década, aunque la gente lo sepa o no masivamente, el cómic mexicano ha tenido algo que ofrecer, ¿no? Yo creo que me considero ya de la década del 10 a la fecha, ¿no? O sea, me tocó más esa década. Eh, Algo que yo, pues me tocó analizar, o sea, te comenté todo este trasfondo de cómic, porque son cosas que uno tiene que ver, o sea, qué funcionó, qué no funcionó, qué se logró, qué no se logró. Yo nunca dejo de decir que mi proyecto es pequeño. Mi proyecto es pequeño porque yo no te puedo decir que de Coatl se han impreso 50,000, 100,000 ejemplares. O sea, yo no te puedo decir que Coatl ha vendido 1,000,000 de copias de un cómic. O sea, no te voy a mentir ni me voy a poner altanero con eso. O sea, la verdad es que no. Siento que le he ido bien, acorde a mi alcance, presupuesto y posibilidades. Pero yo aún así siempre traté de que el personaje y mis lectores tuviesen cositas extra para sentir que seguían un proyecto que les ofrecía siempre novedades. Entonces fue cuando empiezo a tratar de innovar con figuritas, hasta me parodié los Funko Pop, hemos hecho pines, hemos hecho playeras, hemos hecho un montón de cosas. Y todo ha sido estratégicamente lanzado, o sea, siempre han sido cosas como que ya sé que al público le gustan, pero vamos a incluirle a Coatl, ¿no? En ese juego del merch. Yo siempre he sido fan de los videojuegos, siempre, o sea, es lo único que me ha podido más que los cómics, más que las cartas, más que cualquier otra cosa, los videojuegos, toda mi vida. Entonces, yo poder juntar Coatl y videojuegos en la misma ecuación, era un sueño de vida, o sea, para mí no es nada más una meta más del proyecto, o sea, para mí es de esas cosas de la lista de cosas antes de morirme, o sea, de esas, a ese nivel. Entonces, creo que incluso para mí era más importante un videojuego de Coatl que un anime. Por mucho, porque en mi lista de prioridades pueden más los videojuegos. Pero es muy complejo, es muy difícil. O sea, un videojuego no es algo que encargas, házmelo y ya, ¿no? O sea, son inversiones millonarias, cuesta una lana, es mucho tiempo, híjole, o sea, una película, una serie de un videojuego van casi de la mano en complejidad, ¿no? Se fueron alineando las cosas, consigo muy buenos amigos, entre ellos el estudio Oribe War Games, que están en Pachuca Hidalgo, Oribe War Games, si lo quieren buscar. Y con ellos logré llegar a este contrato, a este acuerdo, ¿no? Para desarrollar el videojuego, siempre y cuando yo estuviera involucrado y yo fuera un trabajador más. O sea, yo no iba a ser como, el creador del personaje que manda, ¿no? Yo iba a ser un empleado más que le macheteo y me desvelo y le entro a los trancazos a desarrollar el juego, ¿no? Esa era como la condición también. Nos aventamos 3 años, coincide que se muere Choque de Héroes en el 2020 y empezamos a trabajar el videojuego. Yo creo que hubiera sido imposible Choque de Héroes, cómic y videojuego, jamás. O sea, de hecho el cómic se tuvo que poner en hiatus, o sea, lo tuve que poner en la banca por la pandemia primero y dos por el juego. Nos metimos al juego, no se sintió tanto la ausencia porque yo seguí posteando cosas, pero fue darle al juego, o sea, 3 años de todos los días trabajarle algo al juego. Hasta que en enero de este año finalmente ya lo pudimos sacar completo.
El juego se llama Coatl el Defensor, Los Túneles Perdidos, y es una aventura especial del personaje. O sea, con que tú sepas quién es Coatl, cuáles son sus poderes, ya le puedes entrar al juego, ¿no? O sea, con que sepas, Coatl el Defensor es el heraldo del dios Quetzalcóatl, vive en San Luis Potosí, tiene estos poderes, éntrale. O sea, porque es algo que yo entendí de mis años en esto. O sea, no hace falta que lea los cómics de Batman. Tú con que sepas quién es Batman, o quién es Spider-Man, o quién es lo que quieras, puedes agarrar un juego y ponerte a jugar. O sea, en los juegos nunca te narran los cómics. O sea, jamás. O sea, a lo mejor te dan alguna pista por ahí de los cómics, pero no te juegas los cómics. Siempre es una historia original para el juego. O sea, son cosas que a mí me costó como entender. Porque mi error inicial fue hace unos años tratar de hacer un videojuego de Coatl, pero contándote el cómic, lo cual era muy absurdo porque si leíste el cómic, pues ya sabes qué va a pasar en el juego. Entonces ya no tiene realmente gran aporte. En el 2015 traté de trabajar un pequeño videojuego más modesto, más pequeñito, en 2D totalmente con otra persona. No se concretó, no se inició. Hubo nada más algunas ilustraciones y algún alfa por ahí de muestra, pero nunca llegó a ser más. Yo creo que los media eso ahorita. Lo único que hay son como 2, 3 clips así súper pequeñitos y es lo que existe, ¿no? Entonces fue todo un viaje hasta pues, lo que pueden ver ustedes y jugar hoy en día como el videojuego ya completo. Fue un camino bastante largo, ¿sabes? Realmente suena más complejo ya. Cuando ves a alguien que cuenta cómo fue la experiencia de crear un videojuego, te das cuenta que sí es bastante complejo, ¿no? Que sí es un camino largo, no es algo que puedes hacer de la noche a la mañana, ¿no? Y ya que ahorita nos has contado un poco del TCG, de los videojuegos, a mí me gustaría preguntarte un poco sobre, ¿cómo se llama? Porque también veo que has sido docente, ¿no? Y actualmente también eres docente dando distintos cursos, ¿no? Hasta eso veo que vas a dar cursos de dibujo y cosas por el estilo, ¿no? Y quería preguntarte un poco cómo ha sido la experiencia de también ser docente, ¿no? Porque digo, uno pensaría que ser docente solo es pararte o ponerte en una pantalla y ponerte a hablar y dar clases, ¿no? No sé, tú que has pasado por casi todo, desde hacer TCG, cómics, videojuegos y también ser profesor, dar clases, ¿cómo ha sido la experiencia, ¿no? ¿Cómo ha sido las primeras veces o cómo es actualmente el proceso para dar clases, ¿no? Porque digo, para mí yo que a mí me gustaría ser docente en un futuro, pues yo sé que es difícil, ¿no? Luego a veces dar clases o enseñar a las personas, ¿no? No sé, me gustaría preguntarte un poco de esta parte docente que has vivido, ¿no? Preguntarte un poco cómo ha sido ese proceso, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú actualmente? Fíjate, qué buena pregunta. Usualmente jamás se toma ese tema en consideración en las entrevistas o en las pláticas. Casi siempre es como, Lo sabemos. sí, o sea, de verdad, está bien chido que tomaste ese camino. Por lo siguiente, yo empiezo a ser docente por ahí del 2010, más o menos. Ah, híjole, empiezo a ser docente de artes, porque les recuerdo, yo estudié licenciatura en artes plásticas. También ese es otro tema y es algo que siempre me gusta compartir, porque siempre me topo chavos o chicas que quieren estudiar algo de dibujo o algo de artes y la neta no saben ni por dónde empezar. Yo estudié licenciatura en artes plásticas porque la neta no había otra cosa afín a mi área. O sea, licenciaturas de arte digital, de diseño, de animación como tal, no había. No había. Lo más cercano era diseño gráfico y la neta no era lo mío. O sea, yo respeto mucho al diseñador gráfico, pero yo nunca sentí que fuese realmente mi área, el diseño gráfico puro. Yo egreso, empiezo a ser docente y pues empiezo a impartir clases básicas, ¿no? O sea, dibujo a lápiz, pintura, modelado, eh, son puntos de partida, ¿no? Para cualquier persona que le interesa meterse en esto. Después di clases de cómic, di un poquito de clases de manga, eh, pero esto ya con experiencia en los proyectos. O sea, ha ido como evolucionando mi carrera docente con los años. Actualmente, y es a lo que se me hizo muy interesante que lo preguntaras,
De hecho, yo empecé siendo docente de secundaria. Yo, no sé si se acuerdan, en la secundaria siempre había como un bloque de tecnologías y te Sí, mandaban a diferentes talleres, ¿no? Que informática, que ofimática, corte y confección, y siempre había como, contabilidad. Ujú. siempre había varios talleres. Y entre esos, en el colegio donde empecé a trabajar, había artes. Súper raro que hubiera artes como tecnologías de secundaria, pero la había. Entonces fui docente ahí unos años y actualmente eh, ya no trabajo en nivel secundaria, ya ahorita estoy en nivel universitario. Empecé a dar clases en nivel universitario años después, pero actualmente tengo el honor y el privilegio de ser coordinador de carrera. Entonces ahorita, pues aparte de ser docente universitario, coordino la carrera de diseño digital en animación, acá en San Luis Potosí, en la Universidad Tecnológica Metropolitana. O sea, pertenecemos al sistema de las universidades tecnológicas y politécnicas. Y pues realmente yo he dicho muchas veces que es la carrera que yo hubiera escogido. O sea, es la carrera que yo hubiera estudiado hace años. Porque tiene los enfoques y las competencias que yo buscaba. O sea, yo buscaba mejorar mi dibujo, sí, pero también buscaba hacer ilustración y hacer narrativa, y acá vemos mercadotecnia, diseño editorial, y vemos, no inventes, o sea, es como el paquete de habilidades que yo ocupaba, que las aprendí pues de la forma áspera, ¿no? Mediante ensayo-error con los años, mediante topes con los proyectos, pero que ahora exista y que ahora los jóvenes se puedan capacitar realmente con un enfoque de animación. O sea, yo que hubiera querido que me enseñaran a hacer animación, a trabajar animación cuando yo estaba en la carrera o estudiando en la carrera, animación 2D, 3D, la que fuera, que me enseñaran a animar. Eh, de verdad es algo increíble que existan estas oportunidades actualmente. Y más aún, por eso comento el privilegio y el honor de poder ser el coordinador, porque a mí queda cómo se implementan los planes de estudio. O sea, el plan de estudio viene en papel, te lo mandan como un formato, pero ya la decisión de cómo se implementa, de qué forma, cuándo y dónde, los docentes cómo lo van a aplicar, pues tengo injerencia en eso. Entonces, sí ha sido todo un camino muy curioso hasta llegar a este punto y el ver pues a los alumnos que llegan, ¿no? Con el perfil con el que llegan. Y es bien, bien irónico, ¿no? O sea, porque pues, ellos llegan y se inscriben a una carrera, pero ya cuando empiezan a hurgarte la vida, porque eventualmente pasa, que te empiezan a hurgar la vida y pues descubren los proyectos y los eventos y las entrevistas y lo que uno hace por fuera y todo, pues para varios les motiva mucho, ¿no? Porque es como de, órale, pues si el maestro, el coordinador de carrera sí se dedica a esto, sí tiene proyectos de esto, pues significa que sí se puede, significa que yo puedo, significa que él me puede orientar, ¿no? Significa que en México ya hay oportunidades, ¿no? O sea, de la forma que quieras, indie, pero las hay. O sea, ha sido algo bien bonito porque indirectamente ha sido esperanzador para algunos chavos y eso te juro que me llena de humildad, o sea, me agita el piso de una forma que no puedo ni describir. Fue una increíble respuesta, la verdad, sí habíamos visto que no se toca este tema, pero es interesante y es necesario para las generaciones que vienen, como dirían algunos, para dar guía, o para dar una precuela de lo que puede pasar. Y, y más relacionado a esto, ¿tú qué sientes que por ejemplo, el cómic, o sea, los videojuegos, las series animadas, mexicanas, fueran como una escuela, una dirección? O sea, que ahorita México fuera como una escuela, ¿qué es lo que se necesitaría para que los proyectos dieran, no que llegaran a ser publicados, sino que dieran ese siguiente avance, así de esa mejor historia, ese mejor dibujo, esa mejor conexión con la audiencia?
Porque sí he visto que hay muchas historias, pero lo que yo he sentido que han fallado es que no conectan con el público local. Y que están basados o muy basados en otros géneros, en otras ideas de otras partes del mundo, pero que no conectan con el público local. Ok, mira, siempre ha sido un debate y una situación digna de análisis. Ah, me voy a poner un poquito amargoso en ese sentido, porque, y un poco crítico y algo antisistema, pero México es un mercado complicado. Es un mercado complicado porque estamos pegados a Estados Unidos, pero jamás vamos a ser Estados Unidos, pero nos influyen demasiado, pero queremos seguir con nuestras raíces, pero queremos adoptar costumbres del mundo, costumbres de Japón, costumbres de Corea, costumbres de... O sea, México es un país en el que qué chida la herencia, qué chida la cultura, qué padre, mientras sea para los turistas, mientras sea para el que nos visita. Eh, pero internamente es difícil que el propio mexicano valore y cobije y abrace su cultura, ¿no? Y eso, ¿por qué me pongo cultural ahorita? Porque eso abarca también los proyectos locales y los proyectos nacionales. Sí, la calidad siempre ha sido un factor preocupante en las producciones mexicanas, de todos los rubros, musicales, cinematográficos, cómic, ilustración, lo que quieras. Siempre ha sido un problema la calidad, o sea que a veces no hay un estándar de calidad, no hay una exigencia de calidad, pero también, ¿qué es calidad? Que nuestros proyectos se parezcan a los de Hollywood, que nuestros proyectos o sea, que nuestros proyectos se parezcan a qué, o sea, porque significa que nos estamos midiendo con una vara ajena. O sea, de verdad, es algo bien. Una película mexicana competir con una norteamericana. ¿Por qué? Pues porque ellos pueden darle 200 millones de dólares de presupuesto con la mano en la espalda. Nos llegan cifras absurdas en las que te dicen, es que The Flash costó tantos millones de dólares. O una de Avengers cuesta, o sea, un episodio de Disney Plus de la serie que quieras te cuesta 15 millones de dólares. Y te enteras que una película mexicana promedio, su presupuesto son 10 millones, 15 millones de pesos. O sea, ve dónde estamos parados. O sea, ¿cómo vas a competir? ¿Cómo vas a competir? ¿Y cómo vas a... Y peor tantito, ¿cómo vas a competir? ¿Y en qué ramo quieres competir? Porque ellos con toda la lana del mundo, con todo el presupuesto del mundo, están cayendo en aberraciones horribles por cuestiones de agenda, por presión social, por un montón de cosas. O sea, son proyectos Basofia que a nadie le han gustado. Por más que cuesten 200, 300 millones, si no está bien, no está bien. ¿En qué sentido? A lo mejor en nivel efectos está muy bien, pero en nivel historia, en nivel calidad, en nivel conexión con público, del asco. Y no sé si se han dado cuenta, cada vez pasa más. Entonces, si nos vamos a empezar a medir con ellos, pues ¿en qué sentido nos vamos a medir con ellos? En presupuesto es un absurdo que nunca vamos a alcanzar. Porque en México el gobierno no apoya de la misma forma, no tenemos la misma estructura, las becas no te dan tanto. La inversión privada no puede dar tanta feria como Hollywood. La única forma de hacer algo con la lana de Hollywood es irte a Hollywood y esperar que lo apoyen, y esperar que lo apoyen sin que se meta mano creativa es imposible. Entonces, yo me voy a Estados Unidos a hacer una película de Coatl, con suerte, ya no sé si es bendición o maldición, porque le van a querer hacer cambios, lo van a querer cambiar de etnia, lo van a querer, o sea, le van a querer hacer un chorro de cosas. Ay, es que si es azteca, y es que es esto, y es que, ay, pero métele esto. Oigan, pero eso no tiene nada que ver, eso es inca. Métanle eso, por favor. No es pregunta. ¿Sí? O sea, son cosas que pasan.
Y es que no inventen, Quetzalcóatl tiene que ser así. No, 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 pero da igual que Quetzalcóatl sea rojo, verde, amarillo y discupa fuego. No tiene nada que ver, Quetzalcóatl es dios del viento. No importa, los que pagamos somos nosotros. Quetzalcóatl arroja fuego. Entonces, así se empiezan a desvirtuar los proyectos. Así empiezan a cambiar. Y así empiezan a modificarse, a tergiversarse y a... Híjole, y lo que te estoy diciendo le puede pasar a cualquier proyecto. O sea, ahorita tenemos la bendición del Internet, muy entre comillas, porque en Internet la gente tampoco apoya. La gente está demasiado bombardeada por demasiado. O sea, retener la atención del internauta actual es bien difícil. Le retienes esa atención 5 segundos, 10 segundos y sigues scrolleando. Y brincan entre TikTok, entre Facebook, entre Instagram, entre Telegram, entre WhatsApp, entre todas. Entonces, sí, es un desafío muy extraño. Entonces, cuando llega alguien que me dice, ya leí todo el cómic o sigo tu trabajo, para mí es un súper halago porque esa persona tiene un chorro de cosas distrayendo constantemente. No, realmente es una participación bastante intensa, ¿no? Creo que es un tema bastante complejo, ¿no? Que daría para hablar de mucho, ¿no? Ahorita tocaste algo muy superficial, ¿no? Realmente fue bastante así muy sencillo, ¿no? Pero sí creo que es de esos temas que tocaría mucho abordar en otro programa, ¿no? Porque En sí, otro podcast. en otro podcast, porque sí son muy largos, ¿no? La verdad es que sí. Híjole, da como para una mesa redonda. O sea, Sí. de esas mesas de debate donde todos se quieren matar, da para eso, porque mira, esta es mi percepción. Eh, si te traigo a otro tipo de artista y a lo mejor con otro tipo de contenido, porque ahí es donde también uno se pone como a... Está como el camino fácil, tú sabes. En internet está el camino fácil y no digo que sea fácil, pero sí lo es. Si yo Ujú. me pusiera a hacer Excelente. arte furry, sin bronca, te lo juro. O sea, no me hubiera costado ni una décima parte del esfuerzo que le he metido a Coatl por hacer ese arte. Y vendería comisiones, y vendería esto, y vendería lo otro, y vendería... O sea, híjole, sería otro, o me pongo a hacer parodia NSFW de lo que sea que esté de moda. O sea, hay, no hombre, caminos muy fáciles. Pero pues también a cambio de que a lo mejor si traes ese tipo de artista, te va a decir, no, a mí me va bomba, me va súper chido. Tengo un Patreon con muchísima gente, y tengo esto, y tengo esto, y tengo esto. Yo no batallo. Hasta que llegas a otros aspectos que les pueden más, que la notoriedad, que el escarnio público, que, o sea, todos los artistas tienen pros, contras, ¿no? En cuanto a su proyección en internet. Sí, es bastante complejo. Hemos tenido una variedad y creo que no hay un solo camino actualmente. Y se están fraguando cosas bastante interesantes. Como de Quad, sí, siempre se ha vivido. Yo hubo un tiempo en el cual siempre veía esta pequeña inspiración en los cómics con toques prehispánicos, pero nada más llegaba al número uno, o al número cero y uno. Pero eso de estar macheteándole para llegar hasta el 12 13 sí es una aventura mucho más grande. Creo que todos estos temas serían como para pues una conferencia cada uno, ¿eh? O sea, ahí con nuestros datos duros y críticos y qué está pasando realmente para aunque sea tener una pequeña observación, una pequeña muestra de lo que realmente esté pasando o está pasando. Y ya después ya tomar decisiones. Pero bueno, vamos a entrar a la parte de preguntas finales. Vamos, señor Ricardo. Pues a mí para preguntar final y abordando un poco del tema que comentamos, de hablar un poco de los cómics, el cómic en general mexicano, el presupuesto y todo eso, a mí me gustaría preguntarte, pero un poco más centrado en San Luis Potosí, porque pues creo que es donde más has trabajado, ¿no? En todo lo que es San Luis Potosí. Pues quería preguntarte un poco cómo has visto el ambiente en ese sentido de la creación de cómics,
sobre todo de arte o de entretenimiento como de ese estilo, ¿no? En San Luis Potosí. Digo, ya ves que siempre los grandes bastiones del entretenimiento siempre son Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, ¿no? Por lo rural los demás estados están como muy abandonados. Y no sé, tú que conoces más de ese estado, ¿cómo has visto el crecimiento en ese aspecto de tanto cómics, animación, historietas? No sé si nos puedes hablar un poco de ese contexto, ¿no? Que tú has vivido en San Luis Potosí. ¿Crees que ha mejorado en algo? ¿Crees que ha empeorado? ¿O ha seguido igual? O no sé, tú cómo ves esa cuestión, ¿no? Ok, mira, San Luis es extraño en ese sentido. No sé cómo definirlo. Podría parecer que está creciendo, pero la verdad es que no. Ah, sería muy sencillo darse cuenta cuando alguien está haciendo algo en San Luis. Eh, ya vemos millones de habitantes y lo que quieras, pero los puntos de reunión friki, etcétera, son los mismos. No es como otras ciudades donde hay múltiples friki plazas, donde hay múltiples centros de entretenimiento friki, múltiples tiendas. Aquí la verdad son tres, cuatro puntos importantes, grandes y se acabó. Y cuando alguien trae un proyecto de cómic o de animación o algo, de volada lo sabes. Y contando un servidor, yo he visto llevo 9 años con Coatl. O sea, el año que entra, 2024, Coatl cumple 10 añotes de existencia, digamos desde que empezó a ser publicado. En esos 10 años, yo creo que he conocido como a 6 artistas de cómic potosino, la mayoría inconstantes, sobre inconstantes, que los ves en un evento y no los vuelves a ver en 2, 3 años, con proyecto, con número, con lo que sea. Ahorita hay mucho mercadito friki, está como proliferando mucho, creo que en toda la República, como mercaditos temáticos, ¿no? Y en los mercaditos frikis no ves gente que haga cómics, ves gente que vive de prints, de stickers, de postales, de fan art, de lo que esté de moda, pero no hay proyecto, no hay propuesta, no la hay, no la hay y es algo que yo incentivo en mis alumnos, pero sé que es difícil, porque inventarte un personaje y tratar que la gente te lo compre es bien difícil. Es más fácil apostar por dibujar un Spider-Man, ahorita que está Spider-Verse, cualquier cosa que tenga que ver con Spider-Verse, con la Sirenita o con Transformers o con lo que sea que esté de moda ahorita. Zelda, el nuevo Zelda, la peli de Mario, lo que sea, o sea, soy fan de todas esas cosas, pero vivir del fanart en ese sentido es más seguro, es más confort. Y aquí en San Luis prolifera mucho eso, o sea, prolifera mucho. Yo creo que con tu servidor a lo mejor actualmente habrá 2 artistas más que tienen proyecto y que son relativamente constantes. Y es preocupante y no es que el cómic no pegue, porque ha habido gente que no, es que los cómics ya fueron, ay carnal, ¿y la venta de manga cómo va? O sea, ¿por qué el manga sí se vende? O sea, y el manga es blanco y negro, y el manga, o sea, todo lo que le han criticado a Coatl alguna vez, el manga lo tiene. Coatl es un cómic blanco y negro. ¿Por qué? Porque no tengo lana para imprimirlo a color. Porque es bien caro imprimir a color. Porque es bien caro sacar libro a color. Porque, la verdad, y porque si lo hago te va a costar el triple. Y ahí no te va a gustar. Cuando un libro de Coatl cueste 400 pesos, vas a decir, no manches, ¿quién te lo va a pagar? Empezando por mí. Porque hay que ser competitivo. Esa es una cosa en la que no entramos en la plática. Pero todos mis productos tienen un precio similar a sus contrapartes. Si yo saco una estatuilla o una figurita tipo Funko Pop, te va a costar 300 pesos. O sea, a mí no me gusta usar el banderín de, es que soy productor independiente, es que soy emprendedor, apóyenme, y pum, ya nomás por eso rájale. Mi figurita cuesta el triple. No, se trata también de competir en el mercado. Se trata de ofrecerle a la gente los productos a un precio similar al que están acostumbrados a pagar. Los libros de Coatl cuestan 150 pesos porque es parecido a lo que cuesta un manga. Ya ni los mangas ahorita andan como en 200 y feria. Ya me quedé atrás en costos.
Y eso es como el panorama en San Luis, ese es. O sea, no te puedo decir que es esperanzador. En animación ha mejorado un poquito, pero en cuanto a propuesta de proyecto original, así estamos. Sí hay que abordar el tema, esperemos que por otro podcast de lo económico, porque sí sería un tema bastante interesante. Solamente hablar de mercado y precio, o sea, de la demanda, oferta y demanda, porque es algo que no veo muy constante que lo estén conversando. Sí he ido a pláticas de cómo vamos a renacer con la industria del cómic nacional, pero lo último que se habla es del costo y el precio. Bueno, mi pregunta es, ¿qué sigue mañana o qué siguen los siguientes años para Jair Arts? ¿Qué proyectos nuevos van a estar en puerta o ya están en puerta o ya se están planeando? Que es a corto, mediano o largo plazo. Pues mira, a veces no lo sé, a veces podría decirte que lo sé, pero hay muchas cosas que influyen en cómo siguen los proyectos. Ahorita va a haber va a haber algo con Coatl, con el cómic de Coatl, que no puedo spoilear todavía. A diferencia de otras cosas, esto es una asociación con alguien más, entonces no lo puedo comentar por cuestiones de contrato, pero tiene que ver con el cómic, o sea, no estoy hablando de una película, una serie, no, para nada, tiene que ver con el cómic, pero es algo grande con el cómic. Este, yo quiero continuar la historia. De hecho, ahorita la voy a retomar apenas porque el videojuego me absorbió totalmente. O sea, para el videojuego tuve que crear villanos especiales, una aventura especial, una trama especial. O sea, das cuenta que el videojuego iba a ser una novela gráfica. De hecho, eso es algo que no platiqué. Antes de que fuera videojuego, yo tenía pensado como una aventura especial de Coatl, ¿no? Contra unos villanos especiales, en un contexto aparte, etcétera, etcétera. Y esa fue la trama del videojuego. O sea, terminó siendo esa, ¿no? O sea, en vez de que fuera un libro más de Coatl especial, un especial, pues fue la trama del juego. Pero necesito volver al arco principal del cómic y seguirlo. Esa es esta novedad. El videojuego, eso sí lo puedo decir, estamos trabajando para que el videojuego salga en consolas, al menos en PlayStation y en Xbox. Y eso es algo que pues nos está llevando unos meses, ¿no? Contratos y cosas y formatos y pruebas y un montón de cosas. Tuvimos que traducir el videojuego al inglés, ya está casi en un 90% al inglés. Ya si lo adquieren en Steam, ya puedes cambiar de idioma a inglés y jugártelo en inglés, sin broncas. O sea, son cosas que a lo mejor no se ven tanto, pero consumen muchísimo tiempo, ¿no? O sea, son cosas que si les digo que el juego tuvimos que traducir como 1200 líneas de diálogo al inglés. O sea, toda la historia del juego, todos los diálogos de los personajes. Entonces, porque es algo que no he dicho, es un juego largo. O sea, a veces la gente cree que se lo van a acabar en media hora. No, hombre. O sea, el juego de Quattle son como 10, 12 horas de juego. Hay coleccionables, hay secretos, hay segunda vuelta. No, hay un chorro de cosas. O sea, de aquí a que lo completas, tiene logros. O sea, tiene logros en Steam. Entonces, de aquí a que te reto a que completen los logros. Ni siquiera yo los tengo. O sea, nomás para ponérselas así. Entonces, son un montón de cosas que han llevado tiempo, que han llevado tiempo y yo podría decirte, no, es que yo el año que entra quiero hacer secuela del juego, no, hombre, o sea, quiero ser realista y si en los años por venir el juego sale en consolas, pues para mí ya es otra meta, ¿no? Muy choncha que se logró, ¿no? Porque actualmente, pues, Coatl es el primer, ni siquiera superhéroe, yo creo que primer personaje nacido en un cómic mexicano en tener su propio videojuego. O sea, no quiero sonar pretencioso, pero creo que así es. O sea, porque yo se le dice, no, es que es el primer superhéroe, pero no, es el primer personaje en tener su propio videojuego. Hubo otros intentos, pero no un juego completo. No un juego en condiciones con tantas horas. Hubo un jueguito tipo Flappy Bird de Ultrapato hace unos años,
Uno de pero te peleas digo, o sea, también. era eh, pero no era de un solo personaje. Ujú. Sí, porque, por ejemplo, del mismo estudio con el que trabajé el juego de Coatl, ellos también crearon Combate Monero y crearon antes otro juego llamado Son Panty, que eran crossovers. Entonces, pues esos juegos no se tratan como de un solo personaje, son crossovers. Entonces, eh, por eso te digo, o sea, son cosas como que me ha caído el 20. O sea, yo las he hecho por parte del proyecto, pero después te cae el 20. Ah, no manches, soy el primero en hacer esto. Soy el primero en hacer esto otro. Órale, o sea, qué loco. O sea, pues yo estoy trabajando en mis ondas, ¿no? Pero ves el panorama y te das cuenta como de, órale, qué chido, ¿no? Más que chido, qué impresionante, ¿no? O sea, porque como dices de la lista, o se mencionaba la lista, ¿no? Ya hice mi juego de TCG, ya hice mi cómic, ya hice el videojuego, y son cosas que son brutalmente difíciles, o complicadas, o complejas, o como le quieran llamar. Nosotros estábamos viendo, de todos los proyectos que has hecho, o sea, todos tienen un principio y un final, o sea, todo un nacimiento y una conclusión. Con que, y lo exploras más a profundidad en el tema, es de que muchos se quedan a la mitad. O sea, se quedan con que se promocionó el videojuego que ni siquiera se había acabado y sigue 4 años y tal vez nunca acabe. O el TCG se fue abandonado al año. O el cómic fue el número 1 y el número 0. Y ya. Y eso de Y es completar cosas. Ujú. que, ajá, para mí ha sido como un mantra, ¿sabes? Completar las cosas. O sea, muy pocas cosas han sido que yo anuncie y que no salgan. O sea, a lo mejor me tardaré y lo que quieras, pero salen porque salen. Porque sí, yo soy enemigo de eso, o sea, de decir, va a salir esto y nunca sale. Va a salir esto otro y nunca sale. O sea, me pasó con el proyecto de Pokémex. O sea, Pokémex era un proyecto chiquito, se infló, salió el libro, me tardé año y medio, pero salió y está el libro de Pokémex. O sea, son cosas que yo lo vi mucho, vi chorros de proyectos. Yo quise coleccionar cómic mexicano. Tengo un librero lleno de puro cómic mexicano del que he podido comprar y conseguir, y muchos están inconclusos. Salió un tomo, pum, se acabó. Salió una revista, pum, se acabó. O sea, es bien triste. O sea, me encantan los proyectos, por ejemplo, como Ultrapato, que salió un tomo y de principio a fin de la historia se acabó. Ya si quieren hacer algo más de Ultrapato, qué chido, pero ahí está la historia. O sea, y así hay algunos contados ejemplos, ¿no? De cómic mexicano que dices, órale, lo puedo leer, Nómadas del Yermo, híjole, o sea, son muy poquitos, muy, muy poquitos. Sí, creo que eso es lo que tampoco se habla y es la tristeza. Porque he visto muchas historias. O sea, creo que Central Ficción hizo una docena de números unos que ya nunca volví a ver en su aplicación. Pero bueno, ya estamos. Sí, Son cosas, son un montón de cosas. Yo ahí eh, no puedo opinar, aunque sé cosas, no las puedo opinar, porque luego hay pleito. sí, 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 eh, sí. de cosas que no se plantearon bien o que no se planearon bien, que funcionaron o no funcionaron, ¿no? Pues todo me ha servido de experiencia, ¿sabes? Incluso para saber en qué involucrarme y en qué no, y a qué convocatoria entrarle, a cuál no, o sea, eh, híjole, incluso a qué eventos ir, a cuáles no ir, o sea, ha sido todo un aprendizaje. Yo creo que sí sería como que retomar esto en una conferencia, porque sí es hay tantas vertientes de que nos has estado platicando. Solamente con lo de TSG sería una buena conferencia. O sea, de los juegos, del TCG, o sea, el TCG ya es un sistema casi de culto que ya debe ser estudiado y que hay muchas cositas que todavía no se saben o muchas personas que van iniciando y no hay un registro, un reporte de todo lo que se ha hecho y cometen los mismos errores. Por ejemplo, ahorita mis respetos a los amigos de Coden. Hay un TCG, no sé si lo han visto, que se llama Sí, Coden. Coden intentó dos, tres veces. O sea, el juego empezó como Chucabrige y luego no me acuerdo cómo se llamó y ahora es Coden, ¿no? Ellos siguieron un camino diferente al mío,
porque pues su TCG no tiene nada que ver con cómic mexicano. Sacaron un cómic, pero su origen no es el cómic. Tienen su propio universo y todo el rollo, las criaturas están tomando decisiones empresariales diferentes a las mías. Ellos sí están buscando una distribución masiva, pero estoy seguro que están pasando por muchas cosas por las que nosotros pasamos, Ujú. porque tienen que ver con el mundo del TCG, que no te pelan los jugadores, que las ventas, que los eventos, que enseñar a jugar, que los pleitos por las reglas, que erratas en las cartas, o sea, de verdad es un mundo, es todo un caso. Entonces yo les deseo muchísima suerte a ellos, pero sí, yo no me volvería a meter Sí. en ese ramo, o sea, híjole, Fueron tiempos es muy todo una... oscuros. Ahorita, de verdad, yo incluso le he dicho a mucha gente, o sea, las cartas de choque de héroes, yo todavía las tengo en existencia, pero quedan poquitas cajas. Y en cuanto se agoten, no van a volver a conseguirse. O sea, va a ser algo hiper raro en la historia de México. Ujú. Porque va a ser algo que, pues estos vatos hicieron un juego de cartas por allá del 2016. El juego duró 4 años y se acabó. Pero va a ser imposible de rastrear porque a diferencia de Panini o de alguna otra cadena grande, son proyectos indies que pasan medio bajo el radar y conforme pasan los años son rarísimos de conseguir. O sea, si conseguir un cómic mexicano indie es difícil unos años después, un TSG va a ser imposible. O sea, ahorita hay gente que de repente llega a la página, oye, quiero cajas, porque como que a varios les cayó el 20, ¿no? Como de, no manches, si no compro ahorita o no me agencio algunas, olvídate, después. Sí, esos son los proyectos que luego a veces valen la pena, porque muchas veces se ha hablado de una carta súper rara, ¿no? En Yu-Gi-Oh, o sea, la carta súper rara tiene 1 millón de ejemplares. Pero en un TCG chiquito, o sea, son 100, son 10, son 20, son cosas que... y casi irrepetibles. Y bueno, Yo, por ejemplo, sí, o sea, yo te puedo asustar y te puedo decir la neta, que existen solamente 1000 cartas o sea, solo se fabricaron 1000 cartas de cada modelo de choque de héroes. Entonces, una vez que las 1000 cartas de una carta se agotan, no se volvió a fabricar. O sea, es como si en Yugi te dijeran, solo hay 1000 magos oscuros, 1000 copias del mago oscuro. Cuando se acabe, nunca más va a haber mago oscuro. Haz de cuenta. O sea, haz de cuenta, en choque de héroes es así. Entonces, por eso, incluso hay cartas ahorita que ya son imposibles de conseguir de choque de héroes. O sea, ahorita yo me jacto de tener la colección completa al 101%, porque yo fui separando cartas conforme iba avanzando el juego, ¿no? Pero incluso en las colecciones actuales que manejamos, hay cartas que se dieron en torneos, que se dieron en preventas, que se dieron en actividades especiales que ya no hay. sí, es un mundo aparte, ¿eh? Es un mundo bien... Bueno, a mí me encanta ese mundo, pero yo salí de él porque la adicción es una adicción. Sí, es una Fíjate, adicción. para cerrar la plática, por ejemplo, Choque de Héroes tiene un plus que ningún otro juego va a volver a tener, que fue el juntar artistas de cómic mexicano. Ujú. ¿Cuál es ese plus? Que durante varios años, pues tú podías ir, o sea, tú ibas a la mole con tus cartas de choque de héroes, o ibas a el Festo Cómic, o a la Conque, o a cualquier otra convención choncha, y pues ibas con el artista de cómic, oiga, fírmeme mi carta. O sea, eso es algo que ningún otro juego te va a dar, porque entonces yo la verdad, o sea, yo un reto que aventé por muchos años fue, pues, mis respetos al que logre que le firmen todos los personajes que había en Choque de Héroes. O sea, había una categoría que se llamaba héroe invitado. Los héroes invitados, esos eran los que eran de otros artistas. Y casi eran 100 personajes. O sea, 100 cartas de Choque de Héroes era puro héroe invitado. Entonces, mis respetos al compa que llegue con esas 100 cartas firmadas por su respectivo autor, porque para tristeza del caso, 2 autores ya fallecieron. Ay, no, o sea, sí, Entonces, de, casi, o sea, casi imposible. ¿de dónde vas a sacar?
O sea, falleció mi compa Jorge Brake, el creador de Meteorix, Sí, sí. y de Jorge Brake hay como 4 o 5 personajes en Choque de Héroes. Y falleció Rubén Armenta, alias El Monito. Ujú. O sea, consíguete la firma de ellos dos, no la hayas, ya no es posible. No, ya no. Creo que es más fácil por mucho, con todo respeto, conseguir la firma de Stan Lee, que tenía chorrocientas mil cosas firmadas, a conseguir firmas de ellos en cartas de Choque de Héroes. Sí, Ponle que a lo mejor en un panorama internacional nunca va a ser algo de, wow, me voy a ser millonario, pero son cosas hiper raras a panorama a del conseguir. cómic mexicano. O sea, son cosas que, olvídate, o sea, para volverlo a conseguir. No, para volver a hacer algo así tan bonito. No, yo Yo, créeme que yo lo quise hacer con... Sí había intenciones de negocio, obviamente, pero también estaba esa onda de echar montón y de pues, colaborar entre autores y lo que quieras, ¿no? Y sí, también sucedieron muchas cosas que da para el simposio y no para la conferencia. sí, para más. Algún día yo estoy más que seguro que lo único que te falta hacer, que es en la lista, sería hacer un evento como la mole, pero únicamente de Codem. O sea, de Codem sería el centro y de todas las derivaciones y obviamente los invitados y la sala de arte y diseño. Sí, Como que de falta eso. superhéroes, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, o sea, porque tener todos esos invitados en un solo lugar, o sea, por solamente los proyectos o la gente que ha colaborado con todo, sí sería algo bastante interesante. Porque sería como que la primera franquicia que tuviera su propia, pues su propia conque o su propia convención. O sea, como que ese sí sería un evento impresionante. Sí, ya no hay de esos, ya no hay de esos. Híjole, no, es que son cosas bien complejas. Sí, 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 sí. Pero bueno, fue un gusto tenerlo a usted por fin se nos hizo, ya después de casi 2 años. Se fueron volando. Sí, hombre. Entonces, Sí, de sí. verdad que espero que no sea la última vez. No, sí, Eh, a mí un gustazo. nos gusta invitar a los artistas para temas bien específicos y y hablar de algo que a veces se queda entre papeleo o entre notas de la plática. Tuvimos a Alex Hero que en su momento expuso su cómic. Y ya después Ujú. no, fue un análisis únicamente, un programa para ver cómo pasa de ser el cuento que escucha en la calle, que lo dice el abuelo, y pasarlo a cómic. Y su proceso, qué es lo que hace. Y es algo muy interesante. Eso de las finanzas es algo que también sí nos gustaría platicar más a profundidad. Porque muchas veces lo que se olvida es de que a veces sí tienes un producto muy bonito, pero tienes que darle prioridad al personaje como que más se vende. O a lo que a veces llama más la atención o es más la intensidad del fan que lo busca, que a veces pues los gustos del mismo artista. A veces es como que la muerte del artista, cuando hay una parte de la obra que realmente llama la atención más que todas las demás. Y pues bueno, Y es- señor Ricardo, ¿tiene algo que decir antes de acabar esta increíble entrevista? No nada más preguntarle a Yair si nos puede compartir o decir sus redes sociales a dónde lo podemos encontrar antes de que termine la entrevista. No sé si nos puedes compartir todas tus redes sociales así rápidamente. De todas maneras, nosotros la agregaremos, ¿no? Pero siempre es bueno que nos las comenten. Sí, miren, con mucho gusto estoy a sus órdenes. Me pueden encontrar en Facebook como Jair Arts, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en casi todos lados. Mi red social como más fuerte es Facebook, es en la que empecé, pero pues en todas tratamos ya sea su servidor o algún asistente, algún ayudante, de contestar lo antes posible. De repente se nos satura por ahí la bandeja de mensajes, sobre todo cuando tenemos algún proyecto muy activo, pero pues siempre tratamos de contestar todos los mensajes o de estar al pendiente. Y de verdad, muchas gracias por darme el espacio, por seguir mi trabajo, por darle el respeto al trabajo, de verdad, eso no tiene precio.
pues, o sea, yo voy a seguir tratando pues, de seguir generando material y seguir generando novedades, o sea, porque siento que Coatl ya tiene como un nicho ahí en el mundo underground del cómic mexicano, ¿no? Ya al menos se lo ubica, casi siempre es como, Yair el de Coatl, ¿no? O sea, como que algo que ya es identificable, ¿no? Sí, que Entonces, ya la gente lo hizo propio. Sí, la entonces, verdad. muchísimas gracias, de verdad, de World News, un placer estar aquí con ustedes. En cuanto pues, esté por ahí el podcast, con mucho gusto pues, lo comparto y hacemos ruido y ahí andamos en Claro que sí, difusión. muchas gracias, Lan. La mera verdad, un fuerte abrazo a la distancia, porque ya sabe, es internet que ajá, une a la gente, pero a veces la separa. Así es. Erróneamente debería unirnos más. Pero Sí, un sí. abrazote, muchas gracias de verdad a todo su público y a ustedes sobre todo por el espacio y la paciencia. No, al contrario, usted. Yo soy Dante, Y no, esto al fue The contrario, World gracias a News. ti por haber venido. Hombre, Yo muchas soy gracias. de Vianoste y me despido. Esto fue Y The conocido News. como Muchas Daggett. gracias. Nos vemos a la próxima. Estuvimos con Yair Arts.